a comenzar desde este momento. Un saludo tengan todos. Yo soy a Rafael Serrano. Muy buena mi gente, un saludo desde Cuba. Vamos a comenzar con el espacio de todos los martes a las 6 de la tarde, Bitcoin por la libreta, un podcast en el que vamos a hablar sobre Bitcoin, sus orígenes, características, especificaciones, posibilidades en Cuba, todos los chismes, todos los breves, todas las oportunidades que nos brindan a nosotros los cubanos y, por supuesto, toda la euforia que hay ahora a nivel mundial con el tema Bitcoin específicamente. Esto es un podcast en el que vamos a explicar la cultura Bitcoin, nos vamos a centrar principalmente en Bitcoin, quizás en capítulos posteriores hablemos de otras tecnologías como Ethereum, como en fin, cualquier otro proyecto emergente, pero la columna vertebral, la filosofía y las maneras en las que se va a guiar todo el concepto gira en torno a Bitcoin. Para los que no sepan o para el que le llegó este audio, yo trataré de aterrizar todos los conceptos lo más bajo posible para que esto lo entienda mi hijo que tiene 9 años, que tiene 10 años, ya le quité un año ya, y lo entienda la abuelita que tiene 89 años. Un lenguaje cubano, un lenguaje en español, por supuesto, pero con la manera de que se entienda y de que se comprenda a cualquier edad. El motivo de este podcast es sencillamente brindar un poquitico más de cultura. Todos los que me siguen aquí en Twitter y me siguen en Telegram saben que yo soy un acérrimo fan de la cultura tecnológica, de la automatización, del intento constante de la optimización de todos los procesos, tanto en la vida como en internet. Y bueno, nada, hay veces que me tomo sí, Robertico, sí. Hay veces que me tomo muy en serio el tema de tratar de que la gente comprenda lo importante que es determinada tecnología o determinado proceso o determinada infraestructura. En este caso vamos a comenzar con el primer episodio de Bitcoin por la libreta, hablando un poquitico de la historia de Bitcoin, qué es, en qué consiste, por qué el mundo entero está hablando de Bitcoin. Y no quiero caer pesado, pero es básicamente lo primero que se hace cada vez que vamos a describir o cada vez que vamos a hablar sobre un tema, ¿ya? Todos aquí pasamos la secundaria, saben que tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, y ubicarnos en tiempo y espacio con respecto a Bitcoin nos remonta al año 2008 aproximadamente, principios del 2009. ¿Qué sucede en esos años? Hay una profunda crisis, todo el mundo, los que peinan canas casi ya tienen que haberse acordado de la crisis financiera que dio al paso a finales del 2008, principios del 2009, la creación de un protocolo, de la combinación de un conjunto de tecnologías que trajo consigo el nacimiento de Bitcoin. ¿Cómo fue que esto nació? ¿Cómo fue que esto surgió? Todavía está por ver. Es un secreto bastante bien guardado. Está el secreto de la fórmula de la Coca-Cola y está el secreto de quién es el creador o fundador de Bitcoin y su concepto. Todo el mundo lo conoce como Satoshi Nakamoto porque así es como se hace, así es como se da a conocer el autor de un libro, de un white paper, de un documento en el que explica las bases de esta filosofía Bitcoin. ¿Por qué digo filosofía y no digo moneda, no digo dinero, no digo valor? Porque sencillamente no se trata solamente de una criptomoneda ni de un valor en específico que hoy tiene un valor y mañana tiene otro valor. Se trata de un concepto filosófico, de un concepto psíquico de masas en el que poco a poco la gente va entendiendo ese fundamento y en teoría se liberan y en teoría pues van entendiendo cómo funciona el mundo, las finanzas y todo este fenómeno mundial. Pero bueno, nada, a finales del 2008 este señor Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es, puede estar ahora mismo muerto o puede ser ahora mismo Elon Musk o puede ser ahora mismo el personaje principal de la telenovela brasileña. No se sabe quién es. Ya hay hubo anécdotas muy simpáticas hace varios años en el que se reconocía que era un japonés ahí que vivía en no sé dónde, pero eso después se desmintió y se dieron cuenta que no era él. Bitcoin no más, según el concepto inicial, es un conjunto de conceptos y tecnologías que conforman un ecosistema de dinero digital. Dinero digital, todo el mundo conoce aquí que hay dos variantes de dinero digital.
Pero bueno, en el caso de Bitcoin, el almacenamiento y transmisión de valor entre los participantes de una supuesta red se consigue mediante la utilización de las unidades monetarias llamadas, en este caso, Bitcoins. Los usuarios de Bitcoin se comunican entre ellos usando el protocolo Bitcoin, valga la redundancia, principalmente a través de Internet, aunque también se pueden utilizar otras redes de transporte. Vamos ahora a aterrizar ese concepto al ecosistema cubano. Aquí todo el mundo conoce, aquí todo el mundo ha interactuado, porque aquí todo el mundo tiene computadora, de alguna forma con el intercambio de ficheros o con la descarga de ficheros mediante redes peer-to-peer. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo en contexto. Más de uno aquí tiene que haber utilizado el tema de los torrents o el tema de la descarga de música a través de protocolos peer-to-peer. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo un fichero en mi computadora y lo quiero compartir con Gabriel, que está aquí escuchando, o con Rudolf, o con Mike, un saludo para ti, yo puedo sencillamente alojar ese fichero en un servidor FTP, un servidor de protocolo de transferencia de ficheros, y Rudolf o Mike o Gabriel descarga ese fichero hacia su computadora y ambos tenemos una copia del mismo fichero. En el caso de los torrents pasa lo mismo, pero en este caso no estamos conectándonos a un servidor de transferencia de ficheros, sino que estamos conectándonos él y yo directamente a través de un protocolo específico para eso. Yo abro un puerto en mi computadora, él abre un puerto en su computadora y ambos nos transferimos un fichero. Yo le copio ese fichero hacia esa otra persona. ¿Qué sucede con Bitcoin? Aterrizado. Básicamente es lo mismo, pero esas transacciones que yo le estoy haciendo, esa copia de fichero que yo le estoy mandando a Gabriel, para poder hacerlo, yo tengo que firmar ese fichero. Yo tengo que estampar una firma digital en ese fichero para poder pasárselo a Gabriel. Esa firma digital se hace a través de una clave de encriptación que es conocida como SHA-256. Esa clave de encriptación, valga la redundancia, está creada por la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana. Y bueno, nada, ahí empieza la euforia, ¿no? O sencillamente la paranoia con respecto a los verdaderos orígenes de Bitcoin. Pero en fin, yo tengo un fichero, yo cifro ese fichero y yo se lo mando a Gabriel a través de un protocolo peer-to-peer en el que mi computadora está conectada con la de Gabriel. ¿Qué sucede? Que ese fichero que yo lo estoy mandando queda registrado en una cadena, en una base de datos donde se registra todas las transacciones que se hacen de A a B, de mí para Gabriel, de Gabriel para Rudolf, de Rudolf para Bárbaro y de Bárbaro para una aguacata que anda por ahí. Entonces, ese registro en esa base de datos para que quede constancia de esa transacción, tiene que utilizarse mi llave privada, porque es la operación que yo hice para transferírselo a Gabriel. Gabriel tiene que tener una llave privada para pasárselo a Rudolf. Rudolf tiene que tener una llave privada para pasárselo a Bárbaro. Y todo eso va quedando reflejado en un libro de transacciones en el que ya yo no tengo acceso a ese fichero porque se lo pasé a Gabriel. Y Gabriel se lo pasó a Rudolf y Rudolf se lo pasó a Bárbaro. Entonces, ese registro donde se van escribiendo todas las operaciones que se hacen se conoce como blockchain. Blockchain es una cadena de bloques, imagínense un documento, un documento en el que tú escribes que yo, Eric García, me caso con Natasha Tenorio el día tal, a la hora tal, y el testigo de mi matrimonio, me casé a la fiesta, vestido de novia, no sé qué, y esa fiesta quedó siendo atestiguada por el testigo mío, por el testigo de Natasha y por todos los invitados que fueron a mi fiesta y por todos los vecinos del barrio que vieron en el palacio de matrimonio cómo yo me casaba con Natasha. Esa hoja donde quedó reflejado ese matrimonio se guarda en un libro y la hoja siguiente, el matrimonio siguiente, tiene que tener obligatoriamente una referencia al matrimonio mío, porque cuando yo me casé con Natasha, las fotos que nos tiramos quedaron reflejadas en esa hoja de forma criptográfica, súper matemáticamente súper complicado, y el próximo matrimonio tiene que utilizar la hoja siguiente y no puede alterar el libro donde nosotros nos casamos. Es imposible. Lo más simpático de todo es que ese libro, donde queda reflejado todos los matrimonios que se hicieron en ese palacio de matrimonios, se replica a través de una red totalmente descentralizada, a través de todo el mundo, compuesta por miles y miles de computadoras que ahora mismo están replicando esa información. Entonces,
¿Qué sucede? Que la estructura en la que se está guardando todas esas operaciones financieras en las que yo le paso un poquitico de matemática a Alejandro y Alejandro le pasa un poquitico de matemática a Rudolf, está siendo replicada a través de todo el mundo y no tiene un organismo central que esté centralizado o que esté regulando o que esté velando porque una operación se haga o no. Los que velan o los que garantizan que esas operaciones se hagan somos nosotros mismos. Cuando digo nosotros mismos, estoy hablando de las personas que se dedican a validar esas operaciones, porque la firma que yo utilicé, ese algoritmo matemático súper complejo para yo poder firmar y para yo poder estampar una firma en el fichero que estoy transfiriendo, tiene que ser validado por una red enorme de personas que están chequeando criptográficamente, matemáticamente, que eso se pueda hacer. Esas son las personas que se conocen como mineros y lo único que hacen es, cuando yo intento mandarle un poquitico de ese valor conocido como Bitcoin a otra persona, está chequeando en el conjunto de todas las operaciones que están escritas en ese libro de matrimonios que les hablaba anteriormente, cuál es la llave que, si ellos tienen que encontrar cuál es el hash, cuál es la representación matemática SHA-256 de la suma de todas esas operaciones que se hicieron en esa hoja. Por supuesto, eso es un procedimiento a fuerza bruta, no hay manera matemática de encontrar eso que no sea probando constantemente hasta dar con el hash que iguala el hash que suma esa esa hoja junto con los libros anteriores. De esa manera es literalmente imposible modificar un matrimonio que se hizo. No es como en la vida real, que si tú pagas tu melón, puede que sí, pero en este caso tú no puedes modificar un matrimonio que se hizo en el año 2017 porque queda reflejado en una base de datos descentralizada y que tiene réplicas millonarias en todas partes del mundo. Entonces, ese minero, por hacer ese esfuerzo con una tarjeta gráfica o con un hardware específico para eso, en el que está tratando de adivinar cuál es el hash que computado es igual al hash general de todo ese libro de operaciones, pues sencillamente, una vez que lo encuentra, es premiado por la propia red con una cierta cantidad de bitcoins. Creo que ahora mismo cada bloque está entregando entre 5 y 6 bitcoins, me parece. No, ese detalle no lo tengo muy claro. Pero así es como funciona una red descentralizada de valor en este caso. ¿Qué sucede? Que, cuando esto sucede, cuando esto se plantea, cuando esto surge como una idea novedosa en el año 2008, 2009, poco a poco la gente lo fue entendiendo, se cogió a bonche, se cogió de forma... como un movimiento, como han existido movimientos en todas las esferas de la vida, y mucha gente entonces empezó a desarrollar billeteras y empezó a desarrollar algoritmos para cobrar o pagar con esta criptomoneda. Dicho sea de paso, en aquella época era muy fácil minar, era muy fácil utilizar tu computadora personal para validar esas transacciones, encontrar el hash que me están pidiendo para determinado bloque y ganarme unos cuantos bitcoins con ello. El fenómeno más histórico es el de la compra de pizzas, la compra de un paquete de pizzas, en el que el pizzero aceptó que le pagaran con bitcoins. Creo que le pagaron 10.000 bitcoins por un paquete por una caja de pizzas. Y eso es lo que se conoce como el Pizza Day de Bitcoin, que por supuesto le vamos a dedicar un capítulo especial solamente a eso. Entonces, a partir de ese momento empieza la industria a moverse con respecto a esta tecnología, pero la característica que tiene, como mismo pasó con Napster, como mismo pasa con todas las redes peer-to-peer, dígase los torrents de Pirate Bay o cualquier contenido de esto que viola los derechos de autor. En este caso, lo que se está transfiriendo de forma descentralizada no viola los derechos de autor, porque sencillamente es una representación matemática o un cálculo matemático validado, seguro, real, en el que las personas están depositando confianza sobre ello. ¿Y cuál es la característica
es decir, ¿a qué se asemeja este proceso con la vida real? A que sencillamente si tú le depositas confianza a algo y le das valor a algo, ese algo tendría una oferta, tendría una demanda y por supuesto tendría un precio, que es lo que estamos viviendo en la época actual. El precio de Bitcoin como activo de valor, pues sencillamente ha fluctuado durante todos los años. Hay que tener en mente una de las características principales, y es que es un activo digital finito. ¿Qué significa que sea un activo digital finito? Es que, como te explicaba al principio de este podcast, tú no puedes, es imposible para ti duplicar una existencia de valor en tu billetera o en tu dirección. Por supuesto que vamos a hablar de eso más adelante. Si yo le paso y si yo firmo una X cantidad de Bitcoins y se las paso a Gabriel, ya yo no tengo eso en mi poder, ya lo tiene Gabriel. En la blockchain, en la base de datos descentralizada, queda registrado que yo tuve eso en algún momento, pero el día tal, a la hora tal, se lo pasé a Gabriel y por lo tanto ya ahora mismo no lo tengo. Eso digitalmente es una novedad, porque hasta ahora, hasta ese momento, tú podías tener la duplicidad de cualquier elemento digital, pero en este caso tú estás transfiriendo un elemento digital que una vez que lo transfieres ya deja de ser tuyo. Y eso es magnífico, eso es espectacular. La emisión total de Bitcoins, según la programación que se definió en sus orígenes, es de 21 millones de unidades. Solamente se van a minar, solamente se van a generar 21 millones de Bitcoins. Pero recuerden que ya llevamos 13 años en esta candanga y a través de la historia han sucedido accidentes, han sucedido desgraciadamente malas noticias con respecto a poseedores de Bitcoin en los que se han perdido estas monedas. De la misma manera que tú puedes transferirle Bitcoin a otra billetera, pues tú puedes perder esos Bitcoin si pierdes una de las características principales, que lo vamos a ver más adelante, que es tu llave privada, o sencillamente lo pasas para una billetera inactiva que no tiene, que perdió esa billetera. Hay un ejemplo clásico hay dos ejemplos clásicos de una persona que perdió una laptop, se le hundió la laptop en el fondo del mar y en esa laptop tenía su disco duro esa cantidad de Bitcoins. Y hay otro ejemplo clásico que es el que estaba trabajando y cambió el disco duro de su laptop de HDD a SSD y sencillamente el HDD lo botó en la basura. Eso todavía están buscándolo, porque tenía como 6,000 y pico de Bitcoin ahí en ese disco duro. Es un caso real que hoy por hoy existe un proyecto para buscar ese disco duro en el bote de basura del Reino Unido, que todavía no lo han encontrado ni lo van a encontrar, digo yo. Entonces, esa es más o menos la teoría con respecto a lo que sustenta Bitcoin hoy por hoy. Recuerden, si veo personas pidiendo la palabra, no se preocupen que se las vamos a dar a todo el mundo posteriormente. Ahora, resumiendo, es una tecnología descentralizada, sostenida por nosotros mismos. No hay una institución bancaria por detrás que regule, que maneje, que sí, puede auditarlo, pero no puede tomar decisiones, porque las decisiones que se toman o las acciones que se toman están garantizadas por los mismos miembros de la red. Y a partir de eso existen los mineros, que son los que validan las transacciones, encontrando con una prueba de trabajo, poniendo en función equipos gráficos muy fuertes, calculando constantemente cuál es el hash que coincide con el hash de ese libro. Y además de eso, tienes a las personas usando una aplicación móvil que funciona como billetera, transfiriéndose ese valor entre ellos de forma totalmente descentralizada. Cuando digo descentralizado suena un poco anárquico, pero en realidad lo que está pasando es lo siguiente: si tú le pasas 100 pesos a Falcón usando Transfer Móvil o usando en Zona, tú sencillamente te logueas en tu aplicación bancaria, le pasas 100 pesos y si tienes 100 pesos, por supuesto, te deja pasarlo, pero el banco es quien valida que tú tienes esa cantidad de dinero en tu cuenta, que quién es Falcón al cual le estás pasando, que cuál es la moneda que le vas a pasar, y eso por supuesto pasa obviamente por un sistema de validación instantánea que en este caso corre en manos del banco. Yo no estoy criticando al banco, simplemente estoy diciendo que en el caso de Bitcoin eso no lo valida un banco, sino que lo validamos nosotros mismos. Nosotros mismos somos
jueces y parte de lo que está pasando con esas transacciones, ¿ok? Y por supuesto que eso es un poco más liberador, un poco más democrático, en fin. Por supuesto que el banco tiene ventajas que no tiene Bitcoin, porque puedes entrar en un proceso de apelación, puedes ser víctima de estafa y eso puede corregirse. En caso de Bitcoin no. Pero bueno, las ventajas y las desventajas, eso es así la vida. Con respecto a la billetera, hay muchísimo debate con el fenómeno de la billetera. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Qué puedo hacer con esta? ¿Qué puedo hacer con aquella otra? Básicamente, cuando tú tienes o cuando tú quieres entrar en el mundo de Bitcoin, lo primero que tienes que hacer es, número 1, escuchar el podcast de Bitcoin por la libreta si estás en Cuba, porque aquí te voy a dar las mieles. Número 2, conocer cómo es que funciona la tecnología, que más o menos aquí te lo estoy explicando. Número 3, saber los principios básicos de una tenencia de Bitcoin. Hay un principio elemental que es el fenómeno de tus llaves privadas. Es algo que estoy diciendo desde el principio de este podcast. Cuando tú te registras en un banco, tú necesitas aportarle al banco una identificación personal. El banco te hace una cuenta bancaria, te da una retahíla de papeles. En esa retahíla de papeles está tu cuenta bancaria, está tu no sé qué, tu firma, la firma, esto, aquello, lo otro, copia, original y copia, vale para los FICOA, en fin. Todo este proceso te otorga a ti un número en una base de datos centralizada de ese banco, a partir del cual tú vas a poder hacer operaciones bancarias de lo que te dé la gana a ti: comprar, transferir, recibir pagos, etc. Cuando tú haces una billetera de Bitcoin, tú no le estás pidiendo permiso a un banco, tú sencillamente estás dándote de alta en esa red descentralizada utilizando una llave privada. Esa llave privada es un token, es una cadena de caracteres, una oración totalmente aleatoria, que funciona como una contraseña. Viene siendo la contraseña que utilizas constantemente para firmar la operación que vayas a hacer de transferencia de ficheros. Cuando vas a recibir, tú no necesitas firmar absolutamente nada. Entonces, yo personalmente recomiendo el uso de billeteras del tipo código fuente abierto. Que no sepa qué cosa es código fuente abierto, no es más que una iniciativa de software libre muy popular, desarrollada por la gente de Richard Stallman, Linus Torvalds, en fin, donde ellos especifican que puede existir una comunidad de programadores que hagan un software que no sea privativo y que el código de ese software todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede mejorar, todo el mundo lo puede reutilizar, todo el mundo puede emplearlo como desee. Esa filosofía se mantiene y es el talón, es la columna vertebral de Bitcoin, porque todo lo que está desarrollado sobre Bitcoin, sobre los fundamentos principales, es con tecnología de código abierto. Todos podemos ver el código fuente de Bitcoin, entenderlo, interpretarlo, mejorarlo. Mejorarlo ya es complicado, pero si tienes alguna idea y quieres contribuir, ahí está en GitHub, búsquenlo. Y está el código fuente de Bitcoin ahí, a ver, que es lo que está instalado ahora mismo en todos los nodos y en todas las instituciones que manejan Bitcoin hoy por hoy. Pero bueno, para no irme del tema, trata de utilizar una billetera que sea de código fuente abierto para que tú veas cuál es el uso que le dan a tus llaves privadas. Y por supuesto trata de utilizar una billetera lo más actualizada posible. Hay billeteras que fueron populares en su momento y ya no lo son, por ende no te los recomiendo. Yo en lo personal, no quiero influir a nadie, pero yo en lo personal puedo decir que en estos momentos estoy utilizando True Wallet y estoy utilizando Muun Wallet. Son las dos billeteras que puedo recomendar y que a mí me otorgan un nivel de confianza. Existen miles de billeteras: Coinomi, Samurai, Electrum, miles de billeteras. Pero algo sí me gustaría que tuvieran en cuenta, que dentro del mundo de las billeteras de criptomonedas existen dos tipos. Están las billeteras custodiales y están las billeteras no custodiales. ¿Qué significa esto? Esto es un factor bastante importante en este caso. Las billeteras custodiadas son aquellas en las que tú no sabes cuál es tu llave privada, tú no sabes cuál es la contraseña que se utiliza para firmar transacciones, y tú tienes acceso a un panel o a una aplicación o a una interfaz que te permite recibir pagos o enviar pagos, pero tú no sabes cuál es la contraseña de esa billetera. Por lo tanto,
En realidad hay una frase bastante típica en el mundo de este cripto que dice que not your keys, not your coins. ¿Qué significa esto? Que si tú no tienes acceso a tus llaves privadas, entonces en teoría no tienes mucho acceso, que digamos, a tu dinero o a tus criptomonedas que estén asociadas a esa llave privada. Por lo tanto, yo siempre te voy a recomendar que utilices una llave no custodial, es decir, que las llaves privadas las tengas tú y que seas tú quien tiene poder por encima de esos activos criptográficos. Perfecto. ¿Cómo funciona una transacción? Tú tienes una billetera, Gabriel me da su billetera, que no es más que un código, que en el caso de Bitcoin puede empezar por 1, puede empezar por 3, puede empezar por BC1 o puede empezar por LNB, no sé qué cosa. Cada uno de esos comienzos de esa billetera responde a las derivaciones de la llave pública extendida, que no vamos a entrar en la muela esa aquí ahora. Sencillamente les voy a decir que las billeteras que empiezan con BC1 son billeteras SegWit, que son billeteras con una tecnología que se denomina Segregated Witness, y sencillamente son mejores, mucho más seguras, mucho más rápidas, mucho más baratas a la hora de transferir, etcétera. No se enreden la vida con eso. Una vez más les digo, si utilizan Trust Wallet o si utilizan Muun Wallet, pues ya tienen resuelto ese problema de la seguridad, en fin. En el caso de Trust Wallet, cuando instalan la aplicación, por supuesto que tienen que pasar por un asistente en el que él les va a preguntar qué criptomonedas quieren utilizar, qué redes van a utilizar, y llega un momento en el que te van a ofrecer la llave privada tuya en forma de llave mnemotécnica. ¿Qué coño es esto? Esto no es más que un genio que dijo, perfecto, vamos a tratar de masticarle un poquitico a la gente cuando se creen una billetera, que puedan guardar esa llave privada, esa super recontra que contraseña, de una forma legible, de una forma entendible, de una forma amena. Esa forma se conoce como llave mnemotécnica o clave mnemotécnica, y no es más que una representación de palabras comunes hacia esa que cuando tú todas esas palabras comunes las pasas por una función criptográfica, esa función criptográfica te devuelve tu llave privada, que no es más que un carácter de J5R minúscula F mayúscula 3284, en fin. Ahora, esa llave privada que te ofrece Trust Wallet cuando la estás instalando no es más que un conjunto de 12 palabras clave, generalmente en inglés, que tú tienes que almacenar en un papel o en un lugar recontra que seguro. Hay soluciones de hardware por ahí en las que te dan un pedacito de metal y tú con un martillito y con un alfabeto martillas en ese metal esas 12 palabras clave y la guardas debajo del colchón. No, la guardas en un lugar en el que no tenga acceso ni tu mujer, ni tu querida, ni tu mamá, ni nadie. Simplemente tú. O como tú quieras, da igual. El caso es que esas 12 palabras clave son las que va a utilizar tu billetera para cada vez que tú necesites hacer una operación, firmar esa operación y, siempre y cuando tengas la cantidad disponible, enviar esa cantidad de Bitcoin hacia el destinatario. Puede ser una transferencia, puede ser una remesa, puede ser un pago por un servicio, puede ser lo que sea. Ok, ya tienes la billetera, vuelvo y repito, te recomiendo que instales Trust Wallet. Ya la instalaste, ya la configuraste, te dio 12 palabras clave, las 12 palabras clave las anotaste en un papelito, continuaste y ya tienes acceso a una billetera en la cual puedes comenzar a recibir Bitcoin. ¿Cómo recibes Bitcoin? En la propia Trust Wallet, le das al botón de recibir, le das a la opción de Bitcoin y eso te va a mostrar un QR, un Quick Response, no es más que una imagen llena de cuadritos por todas partes, y un texto. Ese texto es la billetera que en estos momentos está asociada a tu llave pública. Tu llave pública es un texto también larguísimo. Tu llave pública extendida es un texto larguísimo, que es el que interactúa en dicha blockchain. Pero las billeteras lo que hacen es un alias de esa llave pública extendida para que sea mucho más fácil o porque sea mucho más privado. Porque puedes generar a partir de una llave pública extendida varias billeteras para que nadie pueda saber cuánto tú tienes en total en tu billetera de Bitcoin. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que nos dije de la blockchain? Como puedes estar interpretando ya, obviamente si tú le das tu billetera a alguien, ese alguien puede
con tremenda naturalidad inspeccionar esa billetera en dicha blockchain, porque es esa blockchain que no es más que el registro de operaciones público desde el año 2008 hasta la fecha. Como les decía, es un registro de código abierto, es un registro que toda persona puede inspeccionar y que toda persona puede auditar. Y si tú le das tu billetera, ellos pueden chequear esa billetera, cuántas operaciones ha recibido durante el tiempo, cuánto balance tiene en estos momentos, etcétera. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy las billeteras están constantemente generando nuevos alias y yo le doy mi billetera a Gabriel, pero mañana tengo que dárselo a Natacha para que me pase la pensión y mi billetera va a generar otra dirección diferente a la que le generó a Gabriel. Al final ambas apuntan a la misma llave pública extendida, pero la que tiene Gabriel no es igual a la que yo le di a Natacha y sin embargo estamos hablando de la misma billetera, que en este caso es Trust Wallet. ¿Ok? Por lo tanto, ya puedes recibir, si tienes un negocio, ya te pueden pagar simplemente escaneando tu código con otra billetera. No tiene que ser obligatoriamente Trust Wallet, puede ser cualquier otra billetera. Y en ese caso, recibes la cantidad de Bitcoin que definan ustedes en un acuerdo previo para determinada transacción de valor. En este caso, ellos te están pasando una cantidad específica de Bitcoin y tú le estás retribuyendo con cualquier cosa, con un producto, con un servicio. Puede ser también una remesa o sencillamente un servicio de lo que sea. Cabe destacar, que se me olvidó decir, que Bitcoin está compuesto por una unidad fraccionaria que nosotros conocemos comúnmente como en el caso de las monedas estándares. Aquí en Cuba todo el mundo sabe que tú tienes un peso y ese peso está compuesto por 100 centavos. En el caso de Bitcoin, tú puedes tener un Bitcoin, pero ese Bitcoin está compuesto por 100 millones de satoshis. ¿Qué cosa es el satoshi? No es más que la 100 millonésima parte de un Bitcoin. Eso significa que cuando tu abuelita o tu tío te diga, no, pero ¿cómo es eso de meterse con Bitcoin? Yo no tengo ahora mismo $42,000. Es que no necesitas tener $42,000. Necesitas tener una billetera y necesitas tener una noción de cómo funciona y aceptar pagos o enviar pagos con satoshis, que pues, no sé, tú sabrás el servicio que ofreces, pero en este caso lo que puedes hacer es aceptar 10,000 satoshis por X servicio o 50,000 satoshis por un duro frío. Da igual, eso lo define el interesado en este caso. En fin, que como parte introductoria les vamos a ir resumiendo qué cosa es Bitcoin, cómo surge Bitcoin, cuáles son las primeras características de Bitcoin, qué puedes hacer para comenzar a utilizar Bitcoin. Te instalas una billetera, ya te recomendé Trust Wallet, te recomendé Muun Wallet, hay una muy buena que es Blue Wallet, a mí en lo personal no me gustó, pero la puedes utilizar también. Te expliqué las principales características de Bitcoin, qué cosa es transferencia de valor. Hay toda una explicación filosófica, preguntarle a un economista qué cosa es el dinero y qué cosa es el valor. Un economista te lo explica, pero puede pasarse 10 minutos tratando de hacerte entender. Y yo no soy economista, yo sencillamente te hago entender que Bitcoin es una solución descentralizada de las masas que otorga ese nivel de democratización y que tienes en tu poder una herramienta en la que tienes acceso a los mismos a las mismas opciones en las que está participando el mundo entero. Eso es súper bueno, principalmente nosotros los cubanos. Ahora, ¿cuáles son los principales consejos que te puedo dar para que evites cualquier fenómeno de lo que acarrea esta característica? Ya te dije que la llave privada, esa llave que guardaste debajo de la almohada, que consiste en 12 palabras, no se le enseña ni se le da a nadie. Por supuesto, puedes tener un plan de evacuación en el que si te pasa algo, alguien tiene acceso a esa llave privada y de esa manera puedes restaurar esas monedas o esa llave para poder acceder a tus fondos.
Yo en lo personal lo he hecho muchísimas veces, lo hago cada 2 meses aproximadamente, y no pasa nada con eso. El temor inicial o el miedo ese que todos pasamos cuando cambiamos de celular o cuando cambiamos desde la computadora para el celular, no tengan miedo. Con esas 12 palabras usted puede restaurar su billetera en cualquier lugar, porque esas 12 palabras, como les decía, responden a una función criptográfica que convierte ese texto en una private key, y esa llave privada pues sencillamente es la que se usa para firmar una transacción una transacción saliente. Ok, ahora cuando te digo esto, también te estoy alertando que esas 12 palabras no se le dan a nadie. Tú puedes vivir convencido que nadie, ningún sistema informático, ninguna persona, ningún recurso, nadie excepto la billetera que estás utilizando va a utilizar o necesita esas 12 palabras claves. Es muy común aquí en Twitter, en Telegram o en cualquier otro lugar, incluso por correo, por una especie de soporte o lo que sea, es muy común que existan estafadores que intenten obtener esas 12 palabras clave. No pierdan el tiempo tratando de adivinar 12 palabras clave, porque las probabilidades de que den con una billetera real es de 1 en 3 trillones. No pierdan el tiempo haciendo eso, se van a demorar demasiado. Y sencillamente la única arista o la única manera que hay para obtener esas 12 palabras clave como una persona, de parte de una persona malintencionada, no es más que la ingeniería social. ¿Qué cosa es la ingeniería social? Es tratar de convencerte que yo soy la empresa tal, la empresa de Trust Wallet o la empresa de Moon Wallet o la empresa de lo que sea, y que yo necesito, por una cuestión de una actualización que estamos haciendo en el sistema, o porque usted puso un ticket en nuestra empresa, o porque lo que sea, que nos hagas llegar las 12 palabras clave de tu billetera, o que entra a este sitio y pasa por el asistente de restauración para no sé qué, o cualquier otra estrategia que haga que tú entregues esas 12 palabras clave. No lo hagan, no se hace, caca, pipi, no se hace. Eso no se le da a nadie y eso se mantiene en total secreto. Por supuesto, de más está decir que el acceso a su teléfono y a su billetera también tienen que tener este mecanismo de protección. Hay historias de personas que han perdido todos sus fondos porque han estado escribiendo las 12 palabras clave en una libreta, arrancan la hoja, viene otro después, echa un poco de polvo en la libreta y es capaz de ver lo que tú escribiste previamente, y eso es un error. Hay quien guarda esas 12 palabras clave se lo manda por correo a él mismo, y el proveedor de correo es un servidor de correo no fiel. Hay personas que, qué sé yo, ejemplos de estupidez hay por montones. Y cuando digo estupidez no estoy ofendiendo, estoy sencillamente poniendo una palabra en el aire. Otro fenómeno de estafas y otro fenómeno peligroso en este sentido es el uso de artilugios de convencimiento para que hagas crecer tus fondos de valor como una obra benéfica, o como una página que te promete duplicar tu balance si transfieres una X cantidad a esta billetera, en fin. O una emisión en directo de Elon Musk diciendo que ahora mismo Doge va a la luna y que entonces todo el mundo pague en esta dirección, que voy a duplicar. Nada de eso es real, nada de eso es fiel. Y vuelvo y repito, ya esto es un problema un poco más personal, pero que no tiene nada que ver con Bitcoin. Pero señores, el dinero y el valor que ustedes adquieren, lo adquieren porque tienen el talento, porque tienen las habilidades, porque tienen la manera de trabajarlo, no porque se lo buscan regalado, ¿vale? Entonces, vale, 42 minutos, al carajo. A ciencia cierta o empezando este podcast viene siendo eso lo que es Bitcoin. Por supuesto que vamos a hablar de maneras de ganar dinero por internet utilizando criptomonedas, maneras de conectar tu negocio utilizando criptomonedas, maneras de tener mucha más seguridad, maneras de conectar con comunidades que tienen mucho más conocimiento en ese sentido, cómo se pueden desarrollar soluciones. Ya esto es un poco más enfocado a los desarrolladores de software, pero el objetivo es dar ese primer paso en el que todo el mundo vaya escuchando la
la cultura de qué hacer y qué no hacer y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Todos los que tengan preguntas, por supuesto, pidan la palabra. Yo encantadísimo de darles la palabra. Y habíamos prometido desde la semana pasada que en estos espacios se iba a traer un invitado para conversar con casos de éxito o no, ¿sabes? Con casos no tanto de éxito también se puede hacer, en el que emiten su experiencia o sus criterios sobre la criptomoneda. Hay muchísimo debate en esta semana. Yo no quería traerlo aquí hoy porque este es el primer capítulo introductorio, pero hay muchísimos debates interesantísimos con respecto a Bitcoin, con respecto al precio, con respecto a la huella de carbono, con respecto al gasto energético, con respecto a la seguridad, con respecto a si es sancionable o no. Vaya, que hay tela por donde cortar, hay muchísimo contenido por delante. Pero bueno, este primer capítulo era para eso, para en forma de audio enseñarle a la abuelita, enseñarle al niño cómo es que funciona el mecanismo y cómo es que puedes empezar a participar en él. Gracias a todos una vez más por estar acá. Voy a darle la palabra a Gabriel y a Randy. Tienen que denle un chance porque sabe que Twitter conecta y les da la palabra, no sé, 20 segundos después, más o menos por ahí. La forma que tienen de ayudarme, hay una forma muy agradecida, que es el tema de compartir el espacio, compartir la cultura. Todo conocimiento que venga por las redes sociales es súper bienvenido. Yo encantadísimo de poder compartir y poder... Espérate, Gabriel. Espérate, Randy. Y poder, ¿sabes? Dentro de mis posibilidades, visibilizar y dar a conocer estos casos de éxito que sencillamente adopten esta tecnología. ¿Cuál es el interés monetario que hay detrás de toda esta comunidad enorme? En el caso de los bitcoiners, en el caso de esta gente de los NFT, en el caso de la gente de los contratos inteligentes, en el caso de todos los juegos. Bueno, señores, sencillamente yo en lo personal no tengo ningún interés económico por detrás. Es la manera que tengo de brindar cultura sobre un tema en específico que me apasiona, que me gusta, que quisiera que todo el mundo conociera, para eso mismo, para debatir y poder ver cómo funciona el mundo desde esta arista. Hay dos libros que les voy a recomendar enormemente. El primero es el que seguramente vieron en la foto que he estado poniendo por estos días, de Mastering Bitcoin, de un señor que se llama Andreas M. Antonopoulos, que es un salvaje, que yo soy fan a él hace como dos años, y es uno de los pioneros en la misión educativa de Bitcoin. No en la parte financiero-económica, sino en la parte educativa de la sociedad y de la cultura en general. Es un programador que ha colaborado con el core de Bitcoin, y les recomiendo ese libro enormemente. Aquí está Movelibros. Esto no es spam, esto es una realidad. Ahí está Movelibros, se lo pueden encargar. Y el otro libro es el que voy a poner ahora mismo digital en el canal de Telegram mío. Si no lo saben, bueno, Erich Tips, t.me/Erich Tips. Ahí voy a poner el libro en cuestión de segundos para que lo descarguen y lo utilicen. Se llama El Patrón Bitcoin, que no es más que una alternativa descentralizada a los bancos centrales. Cuando digo bancos centrales, bueno, ya lo expliqué, estoy hablando de todos los bancos de todos los bancos del mundo. Es la manera que tienes tú desde tu celular, desde tu computadora o desde sencillamente una contraseña, participar en este fenómeno de banco, en el que tú eres tu propio banco. Suena bastante feo con el tema de quieres ser tu propio jefe, pero es que en este momento, si tú posees, aunque sea 10.000 satoshis, ya tú eres tu propio banco, ya tú tienes tu propia moneda. Nadie te la puede quitar, nadie te la puede confiscar, nadie puede censurarte, nadie puede hacer nada con eso. Eres tú y solamente tú. Así que nada, las dudas, pues, por supuesto, disparen por aquí. En el próximo capítulo, ya esto es para cerrar mi parte, porque son 45 minutos hablando, que la garganta me duele. En el próximo capítulo ya vamos a hablar ya de las integraciones de Bitcoin en los negocios, integrar Bitcoin en negocios
No estoy hablando necesariamente de Cuba, estoy hablando objetivamente del mundo entero. Tú vendes manzanas en Ottawa y tú quieres empezar a recibir pagos con Bitcoin por tus manzanas en Ottawa, y tú vas a poder hacerlo si escuchas el podcast del martes que viene a las 6 de la tarde. Así que no se lo pierdan y compártanlo, por supuesto, por todas partes. Gabriel y Randy, me parece que Gabriel primero y Randy después. Disparen. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos también. Erich, ahí habías hecho referencia, o sea, tengo un comentario y sí, dos preguntas aquí, ya se fui anotando y después le hiciste con una referencia. Lo primero es que me preocupa lo que estás diciendo de no compartir esta llave privada, ¿no? Y sí, entiendo lo que me comentabas. Pero cuidado, no voy a hacer que nos pase como le pasó a esta gente que metieron el disco duro sí. Entonces, hablando de la estrategia de evacuación, el plan de evacuación, quizás dar algún tip concreto, no sé, que no hay 6 palabras a una persona y 6 palabras a otra, quizás no se conocen. O sea, hacer algo, porque en ese caso de que a ti te pase algo, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer para que esos puntos no te pierdan? Bueno, el propio Antonopoulos estaba pensando en una solución de herencia, ¿sabes? De que exista de alguna forma la manera de heredar las llaves privadas de Bitcoin. Esto es complicadísimo porque ya tendrías que depender de una... Ups, yo empecé a hablar sin esperar que tú terminaras, creo. No, sí, bien. Ya, pues eso. Ya sería confiar en un baúl. Esto, no sé, a mí de la única manera que se me ocurre es confiar en un baúl en el cual tú depositas esa llave privada, y ese baúl, como mismo hace NordPass, ¿sabes? Otra recomendación que puedo hacer aquí, que es todas tus contraseñas las cifres y utilices un servicio que te permita, por supuesto, tenerlas cifradas, valga la redundancia, y que tengas personas confiables a las cuales transmitirle esas contraseñas en caso de que a ti te pase algo. Hay una solución que lo hace, que es NordPass, y hay otro que también que lo hacía, no me acuerdo el nombre ahora, pero básicamente es lo mismo: almacenar esas llaves privadas en un baúl, y que ese baúl, cuando se confirme que tú moriste o que tú te fuiste para Marte y no hay internet en Marte o lo que sea, pues heredes, tu descendencia herede esas billeteras. Te toca a ti pensar en la solución específica para eso. Ya Antonopoulos y Michael Saylor estaban pensando en eso, pero todavía no está del todo materializado. La estrategia en ese sentido eres tú. Yo, por ejemplo, me monto en un avión y se cae el avión, y yo tengo un plan de rescate, ¿sabes? Hay una persona que contacta con mi madre contacta con otra persona, y esa otra persona, ¿sabes? Le hace llegar eso. Pero soluciones tecnológicas para eso no conozco ninguna. Hay que esperar. Ya, lo otro era relacionado con el tema de estas billeteras secundarias. Por ejemplo, ahora estamos viendo que Binance te permite que tú pones la dirección de tu billetera para que te puedan hacer pagos por ahí. Pero lo que tú decías, cualquier persona que quiera puede revisar todas las transacciones que han ocurrido con esa billetera. Entonces me gustaría en algún momento que pudieras explicar cómo sería esta generación de direcciones secundarias. Sí. Para evitar esto, ¿no? Sí, a mí me porque tú estás mencionando. Sí, a mí me pasa. Una secundaria, la puse en Paynest, pero esa va a seguir ahí visible para todo. Todo el que revise esa va a saber todo lo que ha pasado con esta. Efectivamente. Aquí yo tengo solución a esa interrogante, y me pasó, o me está pasando en lo personal con el propio Twitter, que aquí sí, me imagino que a todo el mundo ya le haya puesto la opción de recibir donaciones en Bitcoin. Nosotros no tenemos Venmo, no tenemos PayPal, no tenemos Strike, pero sí Bitcoin. Entonces con Bitcoin sí puedes poner una llave
una billetera. Y dicho sea de paso, tiene que ser una billetera legacy, es decir, de las que empiezan con 1 o empiezan con 3. No te permite poner por ahora una billetera Segwit, que son las más modernas, por decirlo de alguna forma. Yo personalmente le recomendé al soporte de Twitter que permitiera agregar ahí llaves públicas extendidas, porque con la llave pública extendida es verdad que tú le estás dando a Twitter la opción de él supervisar o de él chequear lo que está pasando con toda tu billetera, pero la gente no. Entonces tú confías en Twitter para que él, con esa llave pública extendida, genere aleatoriamente nuevas billeteras y que nadie pueda ver lo que tienes en total. Entonces, desde el punto de vista programático, hay servicios que yo programé uno, tú le das una llave pública extendida, fíjate que no tienes por qué darle una llave privada, pero con PHP tú tienes una llave pública extendida y tú lanzas una función, y esa función, a partir de esa llave pública extendida, te genera una nueva billetera y la usas en un momento X para determinadas circunstancias. En el caso de las redes sociales como Twitter ahora mismo o como Paynest, no hay forma de hacer eso. Tienes que poner una llave, tienes que poner una billetera ahí cableada, y eso está ahí visible y punto. Y si de pronto te llega una transacción ahí, ya tú sabes que tienes que ir a ese servicio y cambiarla. Por una cuestión de privacidad puedes no hacerlo y para el carajo, ¿entiendes? Ya recibí un Bitcoin por donaciones en Twitter, mi hermano, ya bien por mí, bien por ti, punto. Pero bueno, es verdad que si tú quieres velar porque esa privacidad se mantenga, tienes que hacerlo manual. Ahora mismo, solución automatizada para cambiar constantemente una billetera en caso de que reciba fondos, en el caso de Paynest no está hecho, en el caso de Twitter no está hecho, en el caso mío para mis cosas sí lo tengo hecho, porque sencillamente es trabajar con la llave pública extendida. Vamos a conversar con Carlos y con Camilo para que eso, si tú confías en Paynest o confías en Twitter, pues que lo habiliten y que se genere. Eso es un pastel, eso no tiene nada del otro mundo. Me parece que con eso te respondí. Entonces, tengo una precisión que, antes de darle la palabra a Randy, tengo una precisión que no sé si lo dije bien o no lo dije bien, porque siempre me confundo. Para especificar, una billetera no custodial es la billetera que no está custodiada. Creo que lo dije bien, pero vuelvo y repito. Una billetera no custodial es la billetera que no está custodiada por nadie. Por lo tanto, tú tienes el control de las llaves privadas. Y una billetera custodial es aquella que está custodiada por un servicio y por lo tanto tú no tienes acceso a las llaves privadas. Ojo, esto no significa que no sea confiable. Binance es una billetera custodial, Coinbase es una billetera custodial, Strike es una billetera custodial, Moon es una billetera custodial. Pero vuelvo y repito, si de verdad quieres participar y si de verdad quieres formar parte de este fenómeno de tú ser tu banco y tener en tu teléfono tu banco, por supuesto que tienes que utilizar billeteras no custodiadas. Creo que lo dije bien, pero quería precisarlo aquí del lado. Entonces, Randy habla y déjame darle la palabra a YouTube Raúl Pules. Sí, buenas noches, Eri, ¿me escuchan? Sí, hermanito, perfectamente. Sí, a ver, lo que quería era aportar un poquito a todo esto que estás haciendo. Me parece realmente genial, sobre todo en estos momentos que estamos ahora, que tenemos que buscar soluciones alternas a los negocios, ¿no? A salirnos un poco de todo este tema FIA y como se conoce en el mundo cripto. Un detallito, los otros días vi la noticia esta del hombre que perdió el disco duro y el otro que perdió la computadora. Sí, salió de Twitter, le hicieron una propaganda enorme, pero creo que tiene un pequeño error. Y el pequeño error es que nosotros realmente no tenemos ni en nuestro teléfono ni en la computadora los bitcoins reales. Nosotros lo que tenemos es un contrato, una llave privada, que es la que nos da acceso a esa blockchain que se encuentra constantemente en movimiento entre todos los nodos, entre todas las computadoras del mundo. Es decir, que tú puedes perder tu computadora, tú puedes perder tu teléfono donde tengas tu wallet y realmente no estás perdiendo tu Bitcoin, siempre y cuando tengas tus llaves privadas en tu mano. Muy válida, muy válida. Son las que realmente no puedes perder. Los Bitcoin no importa, tú realmente no los tienes. Tú tienes un contrato
con la blockchain, que entras y ahí tienes los bitcoins, bueno, la criptomoneda que vayas a tener en su blockchain determinada. Muy válida tu... ¿Entiendes? Por eso creo que esa noticia que dieron en Twitter no es tan real, porque creo que fue un poco más de marketing que quisieron hacerle a Bitcoin, malo, ¿no? Porque realmente ponen a todo el mundo con miedo de perder el equipo y perder su capital, por así decirlo. Claro. Muy válida. Otra cosita. Muy válida. Déjame hacer no te vayas, espérate. Muy válida tu observación y bueno, nada, que quede claro, señores. Cuando ustedes hacen una copia de esa llave privada y pierden el teléfono, ¡ay, mi madre, se me perdieron los bitcoins! Papi, espérate, tú no has perdido nada. Tú tienes una salva de la contraseña que necesitas para interactuar con la blockchain, que es ese registro público donde en algún momento dice que tú tal día a tal hora recibiste 50 bitcoins y con esa contraseña tú puedes interactuar con esos 50 bitcoins. Si tú pierdes dicha contraseña, ahí sí lo perdiste todo. Pero esa euforia y ese pánico por perder un producto, un equipo que supuestamente tenía ahí tus bitcoins, no es verdad que se va un poco de sensacionalismo, porque si tenías una salva de la llave privada, no pasa nada, no te alarmes, perdiste un equipo, lo siento, pero todo está respaldado. Y vuelvo y repito el comentario que tú decías, tú no tienes en tu teléfono unas moneditas virtuales que son unos ficheritos que entonces ese ficherito se sube para un lugar. No, tú lo único que tienes es una contraseña súper segura, irrompible, que responde a un algoritmo matemático muy fuerte, con el cual tú puedes interactuar en ese registro público de transacciones conocido como blockchain. Punto. Así que, Randy, gracias, de veras, porque sí, por la precisión esta, para que la gente saque de su cerebro el concepto de perdí los bitcoins, no, lo que tienes en tu teléfono es una interfaz muy bonita que a través de una llave privada te permite interactuar con esa base de datos descentralizada. Muy bien, Randy, verdad que sí, gracias. Sí, a ver, otra cosita que quería agregar a esto que estabas diciendo ahorita. Hablabas de unas chapas que existen para estampar las llaves privadas, estas 12 palabras, 12 o 24, en dependencia de la wallet que uses. Realmente lo que tú escribes en esta chapita, que lo escribes de la manera que tú lo decías, estampando con un martillo y un cincelito, tú realmente no escribes palabras. Tú realmente lo que escribes son una asignación de 4 números, que cada palabra representa 4 números. Eso creo que se llama bit 39, algo así. Es el código que usa eso. Que es decir, que lo que tú pones en tu chapita serían 12 palabras, cada palabra son 4 números. Sería otro método de nosotros proteger esas 12 palabras, que no sean tan legibles a la persona que lo pueda ver al lado tuyo. Simplemente son, la persona que esté al lado tuyo, lo que va a ver son un bulto de números, que tú eres el único que vas a saber. Bueno, no es el único, porque si otra persona tiene el bit 39, lo va a poder hacer igual. Es una cosa no prohibida, ¿no? Lo puedes descargar de internet perfectamente y lo puedes ver, pero él es más difícil a simple vista poder recordar 12 palabras. Efectivamente. Entonces pudiera ser otro método de seguridad para que las personas puedan proteger lo más importante que tiene Bitcoin. Y una cosita a Gabriel, lo que dijo antes Gabriel, que cómo podemos hacer para que nuestra llave pública, las personas nos puedan rastrear nuestro dinero y nuestras transacciones. Esa es una de las cosas de Bitcoin más importante, por decirlo, pero más problemáticas. Y es que la blockchain en sí es una cosa inmutable y súper trazable. Yo puedo seguir la primera transacción, como se hace desde ahora, que actualmente se puede ver la primera transacción de Bitcoin, cuántas veces se bifurcó, todo se puede ver perfectamente. Entonces es inevitable que alguien pueda coger tu transacción y ver en cuántos satoshi las dividiste. Puedes ver cuántos satoshis te entraron. Lo que hay una cosa importante: tú puedes dar tu dirección pública, pero la persona con solamente tu dirección pública no puede obtener tu persona. Exacto. No hay manera. Exacto. Eso que tú explicabas de cómo se genera las direcciones públicas y privadas es unidireccional. Va hacia un solo sentido. Es decir, que no puedes traerlo al otro sentido, que es lo mismo que sucede con el SHA-256 de Bitcoin, que es la prueba de trabajo. Exactamente. Que es unilateral. Va hacia un solo sentido, no va en dos sentidos. Efectivamente, hay un aspecto que, a ver, no lo dije por el tema de igual, del destino meta de la audiencia, pero obviamente todas estas direcciones y toda esta interacción se hace de forma súper privada. Es comiquísimo, porque a la par que es privado, porque nadie sabe quién es el propietario de determinada billetera, es público, porque estás viendo en un libro, en un registro contable,
todas las operaciones que están sucediendo entre esas billeteras. Entonces, nosotros lo que tenemos que cuidar es la identificación o la asociación de fulanito con tal billetera, menganito con más cual billetera. O a lo mejor sí, porque no nos interesa este nivel de privacidad extremo. Yo realmente no... A mí ahora mismo no, yo tampoco voy por la vida diciendo, miren, esta es mi billetera, aquí está mi melón. No, pero tampoco vivo con esa paranoia constante del traseo de billeteras públicas. Sin embargo, es otra característica súper necesaria en el tema de Bitcoin, que nos proporciona muchísima privacidad a la hora de realizar este tipo de operaciones. Obvio, a la par que genera este escudo de privacidad, se presta, porque las cosas buenas hay que decirlas, pero las malas también, se presta para operaciones financieras reguladas y o ilegales. No es el pollo del arroz con pollo. Yo no lo puedo decir porque no lo sé, pero el nivel o el % de operaciones ilegales, dígase tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de personas, tráfico de lo que sea, hasta de influencias, pues el % de relación que existe entre este tipo de actividades ilegales contra el % de actividades fidedignas y útiles e importantes para la sociedad y para el mundo es abrumador. 99,9% de cosas bien y un 0,1% de cosas mal. De hecho, existe más corrupción en el mundo fiat que en el mundo cripto. Es un detalle que a los banqueros se les olvida. Pero bueno, ese no es el debate hoy aquí. Y nada. Última cosita, bueno, si me dejas para terminar, sí, ya. Dale. A ver, un consejo para los que están empezando en este mundo ahora. No hace falta conocer ni siquiera la mitad de las cosas de lo que hemos hablado aquí hoy para utilizar Bitcoin. Realmente todos en el mundo utilizamos el dinero y el 99% de las personas no saben ni con qué papel se hace, ni con qué tinta se hace, ni qué regulaciones tiene, y sin embargo lo usan. Así que usar Bitcoin es una cosa que tiene que convertirse como para nosotros usar el dinero, sin tener que conocer toda esta parte técnica que se ha estado hablando, que es bueno conocerla a la larga, porque estamos empezando una cosa novedosa en el mundo, pero realmente no es necesaria para usar Bitcoin. Necesario saber que uno es responsable de su propio dinero, que no tenemos un tercero que esté custodiándonos, y por supuesto, necesario que esas 12 palabras, 24 palabras, no la perdamos nunca si queremos conservar nuestro futuro. Y nada, gracias por darme la palabra y me alegro mucho que estés haciendo esto. Realmente creo que es de mucha ayuda para Cuba. Gracias a ti, hermano. No, vuelvo y repito, vaya, has complementado muy bien. Tienes un seguidor, aquí tienes a un seguidor a partir de ahora. Vamos a dar la palabra a Leandro. Bueno, les recuerdo que todo sí, ya mi Dalia me está dando el perro. Ya va, mi amor, ya va. Les recuerdo que este podcast se está grabando, que lo vamos a publicar posteriormente en todas las plataformas de podcasting, que la forma que tienes de ayudarnos de manera desinteresada es compartiendo el podcast, comentando, interactuando, enviando sugerencias, enviando detalles, si quieres participar, participa. Es un espacio abierto en el que todos podemos hablar de lo que sea. Y si quieres participar de forma monetaria, pues ya veremos que después la forma de buscar patrocinadores y sponsors, en fin. Dime, Leandro, buenas noches. Buenas noches, Erich. Buenas noches a ti y a todos los oyentes aquí en la sala. Brother, ahora que estábamos escuchando un poco ahí, estaban hablando de la seguridad y eso, quería preguntarte primeramente, si usas alguna wallet fría, una Ledger, una Trezor, y nos expliques un poco el funcionamiento aquí en Cuba, más o menos cómo se operaría con ese tipo de wallet. Mira, yo no... Dale, gracias. Buenas noches, Leandro. Mira, ahora mismo yo no estoy usando ninguna, pero quiero dejar para próximos capítulos, pues este fenómeno de wallets frías, que no son más que billeteras, soluciones de hardware, no solamente soluciones de software, enfocadas hacia mantener tu llave privada mucho más segura de lo que está ahora mismo. El tema con estas billeteras y Cuba es que, ¿sabes? No puedes ir a Carlos III o a Harris Brother y comprarte una. Es un dispositivo que pasas trabajo para tenerlo.
Y la verdad es tan fácil instalarte una billetera en el móvil que se me va un poquitico del concepto educativo. Pero básicamente sí conozco personas que lo tienen, y lo que puedes hacer ahí es almacenar Bitcoin en esas billeteras frías, que no es más que un aparatico parecido a una memoria flash o parecido a una tarjeta de débito, o depende del form factor que utilice el fabricante. Y lo que tienes es una manera mucho más segura de interactuar con la blockchain, porque tienes que firmarlo desde la billetera, firmarlo desde el software que estés utilizando. Hay un protocolo de seguridad mucho más fuerte. Pero vamos a dejarlo para el capítulo de la semana que viene y tener contenido para que. De todas maneras, sigue siendo una buena recomendación. Y si quieres la próxima vez te tiro el cabo ahí. No, mi hermano, invitado. Yo la tengo y la he usado, así que. Invitadísimo. Dale, invitadísimo. El caso es conceptualmente es eso, pero ya la parte práctica y la parte recomendativa y la parte de la concepción detrás de todo eso, vamos a dejarlo para el capítulo que viene para tener contenido. De todas formas, vuelvo y repito. Perfecto. Entonces, Randy, que tiene la wallet fría, sería el ejemplo perfecto para que nos explique. Exactamente. Efectivamente. Ya, gracias, Ali. Mira la bacha diciéndome chao. Ya, el último, YouTube, dale, habla un momentico ahí, hermanito. Hola, buenas noches a todos. A ver, Eric, yo quería preguntarte de qué forma se puede cambiar la dirección de la wallet en True Wallet. O sea, yo le envío mi dirección de Bitcoin a alguien para que me haga una transferencia, pero tú dijiste algo que eso podía cambiar para que no vean el saldo mío que yo tenga, o sea, mediante la blockchain, el saldo, las transacciones que yo haya hecho. Mira, en la propia billetera de True Wallet tú tienes una opción que está en, te lo voy a decir ahora mismo porque la quiero ver, en bloqueo automático, método de bloqueo, seguridad, control de acceso, inicio de transacción, preferencias. Hay una opción en la moneda que estés utilizando en ese momento en el que te permite setear un nivel de privacidad superior. ¿Qué significa eso? Que el tipo te va a generar, lo que ahora mismo no me acuerdo dónde está, tengo que buscar, te lo debo. Ahora cuando termine de hablar el podcast te voy a dar los pasos. Vienes aquí, y ahí lo vas a encontrar. Básicamente es eso, es una opción de privacidad en el que tú le dices a la billetera que te genera automáticamente nuevas wallets cada vez que vayas a darle al botoncito de recibir. Pero no me lo sé de memoria, tengo que buscar aquí después. Ya. Ahora, muchas gracias. De hecho, creo que lo hace por defecto, pero no estoy muy claro. Tengo que probarlo ahí. O sea, que cada vez que le des al botoncito de recibir, ella automáticamente te genera una nueva. No me acuerdo, déjame chequear, pero creo que sí. Tanto True Wallet como Coinomi lo hacían desde que yo tengo uso de razón. Déjame chequear. Está por ahí, está en los métodos de seguridad o en los métodos de privacidad. Tendría que quitar el espacio para buscarlo. A ver, y de todas formas, otra cosita ahí. O sea, que entonces no existe aún ninguna billetera que no salga las transacciones y eso en la blockchain. O sea, a ver, ¿cómo decirte? Eso, que vean el saldo tuyo, que sigan las transacciones que tú vayas haciendo. Eso todavía no existe. O sea, ocultar... eso... No, eso es imposible. Billetera, vaya, no, es imposible. Una de las características de la blockchain es precisamente que este libro público es público. ¿Sabes? No hay manera de participar con Bitcoin en una blockchain y que la gente no vea tu billetera, porque de eso se trata, de que toda la blockchain esté viendo constantemente todo lo que está pasando. Si no fuera una blockchain. Vale, entonces no. Eso que me estás planteando no es imposible ahora mismo. Te debo la respuesta, te la digo en breve. Déjame investigar bien aquí dónde es que queda, en qué opción queda eso. Ya, si quieres puedes hacer un videíto, y lo publicas ahí mismo en Bache Cubano, y así la gente también aprende a cómo hacerlo. Dale, hermanito, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, Migdalia me está dando el berro épico.
Entonces, imagínate tú, llevamos 1 hora y 13 minutos ya de podcast. Vamos a dejarlo, por favor, Espoleta, por favor, Febles, el martes que viene, o si quiere Manuel, ¿no? Repito, hay una... Yo vivo bajo el yugo opresor de Natacha y ahora mismo me está poniendo caritas, así que por gusto. Pero no se trata de ponerte carita, es un podcast. Dale, los quiero, cuídense. Los podcasts tienen un límite. Los quiero, en serio, de verdad que sí. Muchas gracias a todos por participar. Vuelvo y repito, van a entonces ver mañana o pasado la promoción de podcast, porque aquí, si ustedes participan en tiempo real en la emisión, pero luego se difunde de forma diferida lo que se grabó acá, ¿ok? Un abrazo a todos, de verdad que sí, los quiero.